Conexionistas, bienvenidos a una emisión más y el día de hoy tenemos un tema que a mí se me hace muy interesante, mitos y realidades del cabildeo. Y para ello está con nosotros, pues, una persona que estudió ciencias políticas y administración pública allá en la Ibero, es maestro en comunicación política, ha tenido varias posiciones en el servicio público y también ha sido catedrático y colaborador de diversos medios de comunicación. Y en la actualidad es director de enlace legislativo del Consejo Coordinador Empresarial. Edgar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Amigas, amigos de Conexionistas, buenas tardes, noches, días, en el momento que nos estén escuchando. Eh, Hoy tengo un gran gusto en hablar con un amigo de viejas batallas, pero sobre todo con un profesional de la política que la conoce desde sus trincheras, la conoce desde la academia, desde el periodismo, desde la actividad empresarial, desde la actividad en el Congreso. A Fernando Coronel no se le va un ángulo, ha estado en todos y entonces nos ofrece una visión panorámica, pero sobre todo Fernando es un hombre que tiene pensamiento crítico, muy difícil de encontrar en estos días y justamente por eso aprovechamos la generosidad del tiempo que nos regalas, Fernando, para empezar a entender este tema del cabildeo, porque o lo amas o lo odias. Es un tema muy controvertido en donde parece ser que no hay país que se pueda zafar de esta práctica. Se dice mucho, se hacen muchos rumores. Hay quien dice que el cabildeo es una especie de legalización de la corrupción para obligar al gobierno a que ciertas empresas, y hay quien dice, perdón, pero sin el cabildeo hay cosas que no funcionarían. Entonces, un poco para aclarar esto y aprovechar pues toda tu experiencia, tú que estás cerca y sigues cerca, ¿no? Y entiendes bien estos fenómenos. Bienvenido, Fernando, y bueno, pues cuéntanos cómo ves el tema. Claro, no, pues gracias Edgar Armando por la invitación. Pues yo encantado, la verdad, de compartir reflexiones, pues a partir de la experiencia de esta práctica, la verdad que es muy apasionante, que es en efecto el cabildeo, apasionante y que tiene muchos ángulos, ¿no? Muy bien decías Edgar al principio de que algunos aman a algunos a la actividad o al ejercicio del cabildeo y otros le toman cierta distancia, recelo, temor, o como le llaman, ¿no? Y es que tiene una razón de ser. Pero creo que vale la pena empezar por la parte positiva del ejercicio de lobbying, que de ahí viene Bien, la palabra en México, el cabildeo, ¿no? Hay que hacer acercamientos. Los lobistas en Estados Unidos y otros países en donde se hace este ejercicio, esta práctica desde muchas décadas atrás, nosotros tenemos que decir, como en muchas otras aristas y áreas de nuestra democracia, pareciera que estamos, entre comillas, un poquito en pañales y no tanto, ujú, porque esta práctica, y a lo mejor hacer un poquito de contexto inmediato histórico, ujú, se hace necesaria a partir del año de 1997, sobre todo a partir de ese año, ok, en que como ustedes saben, y seguramente muchos de los del auditorio, de quienes están ahí escuchando y viendo esta plática, lo saben, que el partido llamado entonces hegemónico, el PRI, pierde la mayoría legislativa en una de las cámaras cuando se hace una elección, en ese entonces, elección intermedia de 1997, y entonces surge, la verdad, la necesidad, y hay que decirlo con esa palabra, la necesidad, y de ahí viene la definición de cabildeo, de acercar información a los distintos actores políticos que a partir de ese año, al menos en México, empiezan a tener una influencia en las decisiones legislativas, por supuesto, y a generar, en este caso, la Cámara de Diputados, como Congreso y el Senado, pero la Cámara de Diputados, en donde este partido hegemónico, que lo fue durante varias décadas el PRI, pierde esta mayoría y otros grupos parlamentarios empiezan a tener influencia, injerencia en la toma de decisiones, en iniciativas, en agenda legislativa que antes no existía. Entonces surge esta actividad, ok, se dan ahí primero los ejercicios, algunos despachos empiezan a surgir de ahí, siempre hay momentos ¿no? decisivos históricos, ¿no? En la democracia, en todo. En este caso, para el tema del cabildeo, pudiéramos decir que un tema en parte aguas pues, fue este rompimiento del partido pues, hegemónico ok, del 97 y entonces pues surge esta necesidad, insisto, de acercar información a los tomadores de decisiones y vale la pena subrayarlo Armando y Edgar,
que es un ejercicio que es tanto legítimo, porque finalmente los actores sociales, económicos, los agentes económicos, etcétera, quienes necesitan hacer este acercamiento o lobbying o cabildeo, son los mayormente afectados por las decisiones que se toman en el poder, tanto en las dependencias gubernamentales como en las decisiones legislativas. Entonces es un ejercicio legítimo, porque al final, como le digo yo a varios legisladores cuando me acerco y me siento con ellos, ustedes, en el caso de los diputados, están 3 años, ahora ya pueden reelegirse, ¿no? Es posible la reelección, 3 años más y por 2, 3 periodos más. Y se van, unos son presidentes municipales, son gobernadores, y las decisiones que toman se quedan para los agentes económicos y los actores sociales y políticos que se ven directamente afectados. Muchos de ellos agentes económicos, empresas que generan empleo en el país, ¿no? Y segundo, sí está este componente legítimo y está el componente legal, ¿no? Es una actividad legal, legítima y legal. El ejercicio del cabildeo está debidamente reglamentado, cada una de las cámaras, la Cámara de Diputados, el Senado de la República, tienen, de hecho ahorita está justo el registro que se está llevando a cabo en el Senado para saber, conocer quiénes son aquellos que quieren hacer estos acercamientos con los legisladores, sus datos, quiénes son, qué intereses de alguna forma traen, y tener un registro público, de hecho, y que los senadores, y en el caso de la Cámara de Diputados también, tienen de quiénes son aquellos que pues, tienen este interés o necesidad de acercarse a los legisladores para proporcionar y poner en la mesa información, porque de manera legítima son vistos, sus intereses son afectados. Y tiene también un sustento constitucional, que es el artículo 8, que es digamos, el fundamento del derecho de petición, ¿no? Entonces, es una actividad legal, es una actividad legítima y surge como una, digamos, necesidad apremiante a partir del 97, que se rompen las mayorías y empieza la pluralidad política del país a expresarse en las decisiones públicas, tanto en el Congreso como en el gobierno. Básicamente, eso me gustaría decir de entrada, ¿no? Perfecto. Oye, en la parte, entiendo por lo que planteas que entonces es una herramienta institucional para que haya diálogo entre dos poderes, entre el poder económico, independientemente de la industria de la empresa, y tú tienes esta parte del poder político representado sobre todo por el ala legislativa, ¿no? Por el poder legislativo. Eh, Hablaste de la parte esta de información, Fernando, y me llama mucho la atención que pensando en la parte política, en los bandos, cómo cuando uno ve ataques y ahora quizás con mayor frecuencia, desafortunadamente, a ciertas actividades industriales, que los argumentos son argumentos desproporcionados y que quiero pensar que el cabildeo lo que hace es tratar de, como acabas tú de decir, de poner información para nivelar esa cancha, ¿no? Vamos a decirlo así. Eh, pero en este proceso de cabildeo, y un poco para aclarar a quien nos escucha, existe esta sensación de que esa información solamente corre de manera privilegiada y que los cabildeos son una especie de reuniones secretas, ¿no? En Congreso, con grupos privilegiados, en donde se pagan grandes comidas para poder pasar esa información y que esa actividad es poco transparente, o por lo menos esa es una de las percepciones que existe. Y que esa poco transparencia nos lleva a la especulación de que el cabildeo se reduce caricaturescamente a una especie de vencidas, de juego de vencidas entre el poder político que logre imponer una política pública y o el poder económico que logre imponer su, déjame ponerlo así, verdad. Eso como uno de los grandes mitos, ¿no? ¿Qué de esto, Fernando, habría que decir para empezar a quitar este velo, ¿no? Y decir, a ver, pues esto puede ser o esto no es. Claro, no, súper interesante la reflexión, Edgar, la que comentas, porque a ver,
claro. De entrada nosotros como quienes nos dedicamos a este ejercicio del cabildeo, en mi caso lo hago directamente para un organismo empresarial. Hay otra vía, digamos, para hacerlo de manera legal y legítima también, que son los despachos de cabildeo, que insisto, empiezan a surgir, empieza el auge a partir del 97, que también de manera legal y legítima hacen estos acercamientos y representan a los actores económicos. Pero esto que dices es bien importante porque la sola palabra cabildeo ya es peyorativa por sí mismo, no, es el cabildero, y Cierto. incluso algunos agentes, a otros sectores sociales que a veces traen posiciones diferentes, muy respetables a los del sector empresarial, en este caso a quienes represento, utilizan, digamos, de manera hábil en la narrativa, en los medios de comunicación, en las redes sociales, un poco como para poner otra vez, digamos, en el imaginario colectivo, que esta actividad, como tú dices, pudiera parecer, por toda la carga que conlleva la palabra cabildeo, una actividad, digamos, oscura, por llamarle así, ¿no? Y por eso hay un principio fundamental que otros países, y en el caso de México, insisto, estamos ya cada vez adoptando con mayor fuerza, que es la transparencia. En verdad, yo no he tenido una sola, en los 11 años que llevo, casi 12 haciendo esta práctica, legítima, insisto, yo no he tenido una sola ocasión en donde nosotros, a quienes yo represento y con mis especialistas, porque también es un tema de los especialistas, la parte fiscal, la parte laboral, la parte del medio ambiente, ¿no? Okay. En donde la información que pones no pueda ser publicada. Porque es transparente, porque, insisto, nosotros ponemos en la mesa información para ayudar y para facilitar la toma de decisiones, en mi caso legislativa, también en el ejecutivo. Pero algo importante, por ejemplo, todos hemos sido cabilderos en algún momento de nuestra vida, y estoy seguro que quienes nos escuchan o nos van a escuchar en esta plática. Mi primera experiencia de cabildeo, así, literal, fue porque en el mercado municipal, la casa de mis padres y de varios amigos, pues, viven alrededor del mercado municipal de Puente de Ixtla, Morelos, de donde yo soy. Tenía muchas explosiones por el tema de los tanques de gas, la falta de medidas de seguridad del mercado municipal, etcétera. Aquí ya es un tema de seguridad de las personas, más allá de que mi familia vive enfrente del mercado municipal, sino de todo lo que significaba, insisto, en el tema de seguridad de las personas. Entonces, generamos un grupo de colonos, literal, ahí en el locatarios y sobre todo los habitantes, residentes alrededores del mercado, e hicimos un pliego petitorio, las peticiones, las razones por las cuales el tema de los mercados, en este caso el mercado municipal de mi pueblo, de Puente de Ixtla, pues tenía tales y tales fallas, etcétera, y la seguridad o la inseguridad en la que vivían pues, los habitantes alrededor. Esa fue mi primera práctica y ni sabía que se llamaba cabildeo, ¿no? Con información en la mano, ven, hagamos un recorrido y fíjate, aquí están los antecedentes de las explosiones, ya hubo personas quemadas, hasta Noticiero Televisa, ahí estaba transmitiendo hace muchos años, etcétera. Es una actividad legítima porque entonces tu ayuntamiento de este municipio, nosotros como ciudadanos estamos defendiendo un derecho y un interés pues, por nuestra propia seguridad, ¿no? ¿Qué pasa ahora en la actividad que realizo? Pues es lo mismo, ¿no? De entrada yo siempre digo, las empresas son los grandes villanos, de entrada, son los villanos que son los encargados de engordar a los niños y que si son los responsables de tal y tal y tal cosa, ¿no? Entonces yo siempre digo, vamos, cuando nos acercamos a un legislador, pareciera que vamos en números rojos, ¿no? Ya de entrada te ven y, ¿no? Los grupos poderosos que quieren, o sea, también hay una afectación importante a la actividad económica, a la competencia, a los niveles de competitividad y por ende la generación de empleos, que esa parte luego no se ve, esa parte social, ¿no? Y la verdad tengo que reconocer que a partir de que llega un nuevo gobierno, y creo que sería un punto interesante para reflexionar, en el 2018, un gobierno con una nueva mayoría, ¿no? En el caso del grupo parlamentario de Morena, en donde dices, bueno, y esa es una pregunta que me hacen en algunas clases, ¿no? Que doy. Bueno, ¿es hoy necesaria la práctica del cabildo siendo que hay una nueva mayoría, ¿no? Y que muchas veces la mayoría se impone, como sucedía antes del 97? ¿Sí o no? Qué interesante. ¿No? Entonces digo, pues sí, por supuesto que sí, porque si bien en efecto hay un nuevo partido, yo le llamaría una nueva hegemonía en el gobierno, que trae una visión de país y una agenda muy legítima, también evidentemente, pero muchas veces distinta
a la agenda que traen los agentes económicos. Entonces hay que, insisto, poner en la mesa información, argumentos técnicos, datos estadísticos de por qué tal o cual decisión del Ejecutivo Federal o Legislativa puede impactar a un interés legítimo de un actor económico que genera empleos, en este caso las empresas, ¿no? Okay. Es difícil porque hay una visión ideológica y una visión de país, insisto, y una narrativa diferente a lo que los cabilderos habíamos estado acostumbrados a hacer y a trabajar desde el 97 a la fecha, insisto, en que se pierde en ese entonces la mayoría del PRI como partido hegemónico, pero hoy llega una nueva mayoría, ¿no? Entonces, hemos tenido que hacer un proceso no sencillo de reinventarnos, incluso nuestra propia narrativa, para poder sensibilizar, subrayo lo de manera legal y legítima, a una decisión que se puede tomar en la agenda legislativa que puede ser inviable como país, ¿no? Insisto, en términos de desarrollo económico, competencia, y al final se traduce pues en la falta o la dificultad para generar empleos, ¿no? Ahí yo comento en las clases, ¿qué herramienta es importante para hacer el cabildeo? Que ni siquiera hay técnicas como tales, ¿no? Es Okay. mucho la práctica y el acercamiento, insisto, con esta idea de poner en la mesa información y datos técnicos. Lo que estudiamos nosotros, Edgar, en su momento, ya hace muchos años como análisis político, el análisis político, ¿no? ¿Cuál es el entorno? El entorno político en el que estamos. ¿Quiénes son los actores políticos que pueden tomar una decisión o que influyen en las decisiones por las mayorías o porque tienen determinada influencia en el legislativo o en el Congreso, ¿no? ¿Y cuál es la correlación de fuerzas existente? Si tú tienes claridad de esta parte de la lectura, del olfato político, del entorno, y si además conoces la parte de los procedimientos legislativos, y ya sabes que esta iniciativa la presenta un diputado de tal partido y se empieza todo mundo a acelerar y digo, calma, ¿no? Esta, desde mi perspectiva, no tiene posibilidades o viabilidad política de que pueda aterrizarse, pero hay que monitorearla, que es otra de las funciones de los cabilderos. Hay que estar monitoreando permanentemente la actividad legislativa, las iniciativas que se presentan. Ese sería el segundo componente del cabildeo. El análisis político del entorno, los actores clave como el gran marco de un escenario, y luego el día a día, la coyuntura, los temas, revisar lo que hacemos siempre, cuáles son las agendas legislativas de los grupos parlamentarios que ponen en la mesa y que discuten internamente y que deciden para cada periodo ordinario de sesiones. Y muchas veces las agendas legislativas son indicativas, ¿no? Muchos de los temas que los partidos ponen en la mesa o los grupos parlamentarios no se aterrizan y de repente surgen sorpresas que no estaban en las agendas legislativas por Claro, algún el interés conejo de la... político. Por algún interés político. Y entonces hay que también, la tercera herramienta de un cabildero, pues estar con el número, con el teléfono celular, 24/7, etcétera, ¿no? Porque así es esto. Hay decisiones que dependen de los actores políticos que uno no controla y que uno tiene que subirse a ese carril, insisto, para tratar al final como cabildero de incidir en la toma de decisiones, que ese es el objetivo principal de los cabilderos, incidir en la toma de decisiones públicas para que sean lo mejor posibles para una sociedad o para un agente económico que, insisto, genera empleos, ¿no? Okay, okay. Luego de muchos años de ver política y de ser observador de todo lo que ocurre y todo, ya, pues yo sé que a un político pues no hay que confiarle, pero no digas las llaves del auto, el llavero, ¿no? Entonces, también en todo este tema, pues tú mismo lo has dicho, ¿no? Tiene cierta mala fama, que incluso el verbo cabildear como que suena así, transar en lo oscurito, hacer cosas allá. Yo, según tu experiencia, según lo que tú has vivido ahí adentro, según lo que has visto, te has enterado, obviamente, pues uno está en el medio, se entera de cosas. ¿Qué tanto permea la corrupción adentro de todo el tema del cabildeo? Si hay cabilderos que te digan, ¿sabes qué? Pues éntrale con tal. Si hay cabilderos que vayan y de plano le pregunten al precio al legislador. Si hay cabilderos que, pues ahora sí que se vayan por el lado más cochino de todo el tema. O si guardamos eso. Yo te soy sincero, pues yo no metería la mano al fuego por ni los políticos ni los cabilderos, pero tú desde adentro, ¿cómo se ve eso? ¿Cómo lo ven ustedes? Armando, para ser sincero,
por lo menos en lo que a mí respecta. Y mira que nosotros, como cúpula empresarial del país, que tenemos a varios, digamos, industrias, ¿no? De distintos ramos y rubros, donde, siempre digo, para donde voltees, hay siempre, digamos, empresarios que están atrás y que han hecho productos, bienes y servicios que participan en la economía del país, para donde voltees, ¿no? Y todos tienen de alguna manera que ver tarde que temprano, sí, o casi siempre, digamos, con la representación empresarial. A mí Sí. no me ha tocado ver, ni me ha pasado, ni me ha pedido, y por supuesto, mucho menos, alguna, digamos, incluso de este lado, que nos digan, oye, ¿por qué no lleva? ¿Por qué no hacemos? ¿Por qué no? No hay manera, ¿no? Lo único que se hace, y también es de manera abierta y legítima, hoy tuve una reunión ahí en la cafetería de la Cámara de Diputados, ¿no? De ahí vengo, de hecho, un café, y digamos casi por un tema de cortesía, pues tú invitas el café, ¿no? Porque tú le estás en este derecho constitucional de petición pidiendo la audiencia a un diputado o a un grupo de diputados para que te escuchen, ¿no? Entonces dicen, no, no, ¿cómo crees? Sí, o luego yo invito, sí, pues ve, y nos invitan a sus oficinas y café y lo que sea, ¿no? Ya no Sí, hay pero tanto no pasa de un café café. por el tema de autoridad o una comida, ¿no? Que ahí digamos, esa parte pues es legal, y a veces no, ¿eh? No es comida, estás ahí en las oficinas, agüita, platicas y demás, ¿no? Pero un tema de soborno o de malas prácticas, yo en mi caso no he visto, no han pasado por mí, y no, solamente las conozco ahora sí que a partir de la academia y algunos casos que han sido escandalosos en Estados Unidos, en Chile y otros países, ¿no? Incluso en México, pero por mí, en el tiempo que llevo, y yo creo que se debe que ahora el proceso de fiscalización también, ¿no? Y de transparencia está cada vez más, es cada vez una práctica y como cultura política en la realidad mexicana. Ya hay un tema adicional, que se ha hecho una práctica nueva ahora, digamos a partir de la legislatura pasada y de esta legislatura, que son se le llama ahora el ejercicio de parlamento abierto, así, parlamento abierto, ¿no? Viene la iniciativa del Ejecutivo Federal para analizar la reforma eléctrica, o la iniciativa para el tema de la Guardia Nacional, la iniciativa para la reforma electoral, que es un tema de coyuntura, en verdad, de suma relevancia ahorita para el país y lo que puede trascender o impactar a partir de la decisión que se tome. Parlamento abierto, ¿no? Entonces, invitan a los actores interesados, en este caso, cuando tiene el ángulo de, digamos, económico del país, pues muchas veces, o temas de seguridad, ¿no? Invitan al sector empresarial o las distintas industrias a que expresen por qué la preocupación y además cuáles son las propuestas. Siempre los legisladores nos dicen, pero nosotros de entrada lo hacemos. O sea, ok, esto no te gusta, te preocupa, te puede impactar tal, tal y tal como industria, dime cómo sí o cuáles son tus propuestas, ¿no? Aquí las tengo. Esto es lo que yo propongo de manera abierta, ¿eh? Y este ejercicio, la verdad, de Parlamento Abierto, creo que es un gran avance. Antes se llamaban foros, audiencias públicas, hoy Parlamento Abierto, ¿no? Es importante, pero ¿qué ha pasado? Que muchas veces en este ejercicio de Parlamento Abierto, uno llega, los actores distintos, económicos, políticos, en este caso de la reforma electoral, ponen sus temas y propuestas en las mesas y en la mesa o de manera abierta, ¿y qué pasa? O con sus láminas y sus diapositivas y demás. Que a veces la negociación política o el interés político, el ejercicio de las mayorías hace que, pues, una visión, insisto, en este caso de una mayoría, sea la que predomine o sea predominante respecto de las otras visiones de país con las cuales puedes ser tú más como sector empresarial o agente económico coincidente. ¿Puede pasar? Sí. Entonces siempre está el tema de, entonces, ¿para qué el ejercicio de Parlamento abierto si no fuimos, muchos dicen, no fuimos escuchados? No, sí fuimos escuchados, pero no fuimos no tomados en cuenta, ¿no? Bueno, pues así es. Parte de la democracia en México es esa. Muchas veces sí sirve el Parlamento abierto, al menos para poner en la mesa y alertar sobre un tema y de una decisión que desde un punto de vista de un agente económico puede ser inviable como país. Está ahí, a veces decimos, al menos testimonialmente, dejé mi punto de vista y mis propuestas ahí y que son públicas, ¿eh? Se publica todo lo que se dice y los parlamentos abiertos o foros
se transmiten por el canal del Congreso y los distintos canales y las distintas redes sociales, etcétera, ¿no? Está bien, es un ejercicio positivo. Falta que tenga en un siguiente paso mayor efectividad en la toma de decisiones, que al final eso es lo que busca el ejercicio del cabildo. Cómo incidir de manera, insisto, positiva, legal y legítimamente en la toma de decisiones públicas, ¿no? No es fácil. No, no. Oye, Fernando, se nos acaba el tiempo desafortunadamente y déjame hacerte una provocación, una última pregunta. Porque yo veo que independientemente de los mitos que haya, o como tú dices, ¿no? De estos casos que sí hay, que seguramente haber, de corrupción, que sabemos que existen, pero más allá de eso, yo lo que estoy notando es que una cosa que hace el cabildeo es que nivela los niveles de información y educa. Me parece que esa parte es muy poderosa porque genera y construye un tipo de conversación más técnica, si tú quieres, pero educa, ¿no? A ambas partes, ¿no? A ambos participantes, ¿no? A quien está en el poder lo educa sobre la realidad de los procesos y actividades económicas y a la parte económica de los protocolos de poder y como tú bien dijiste, que hacer análisis político y muchas veces el empresario, creo que cada vez menos, pero ha evolucionado también en esa parte, es hecho sensible. ¿En dónde viene mi provocación, Fernando? Eh, Pensando en el futuro, en la evolución de la profesión del cabildeo. Siento que países como México, las discusiones están atrapadas en muchas conversaciones de estómago, ¿no? Reacciones las vemos en grupos de WhatsApp, en donde casi en todos lados. Y no quisiera yo culpar, jugar este juego de pasar la estafeta y delegar para arriba, ¿no? En donde el culpable es el partido, el culpable es el presidente, el culpable es el gran empresario, el culpable así siempre va a ser el otro, menos yo sociedad civil. ¿Cómo le hacemos, Fernando, para que este cabildeo que evolucione también se voltee a la sociedad civil y la enseñe? Porque me quedé con esta imagen tuya de tu pueblo alrededor, reuniendo a las comunidades, a tus vecinos, para cabildear, ¿no? Con el presidente municipal, cuando te va al mercado, decir, oigan, Al cabildo. exactamente, pero hubo un proceso de politización, de educación, de informarse, de recabar pruebas, de construir argumentos, y lo que seguramente pasó ahí fue una conversación distinta. Sin duda hubo estómagos, sin duda hubo emociones, pero sobre todo lo que no dudo que hubo fueron argumentos, documentos, fotografías. Me parece que eso le falta mucho a la conversación pública que hoy, desde la distancia en donde me encuentro, veo en México y en el país donde ahora vivo, porque tampoco se salva. Pero lo que no veo es alguien, algún organismo, alguien que haga este trabajo, ¿no? Para voltársele a la sociedad, decirle, oigan, este, entendamos que si nos educamos, que si nos informamos, que si aprendemos esta arte o este oficio del cabildeo, primero que nada, pues vamos a tener conversaciones mucho más documentadas, más informadas y seguramente tendremos más posibilidades, como tú dices, de incidir. ¿Cómo debe de evolucionar ahí el cabildeo, Fernando? O quizá este es un asunto solamente para quien tiene recursos y lo puede pagar. ¿Cómo lo No, ves? no, buena reflexión. Fíjate, esto que tú comentas, insisto, al menos en los años que yo llevo ahorita de práctica pues, de cabildeo, por lo menos de nuestra parte, esta idea de estar siempre informados, más allá de la información política, de quiénes son los actores más influyentes en tal y tal tema, legisladores, etcétera, o del momento político, si es la coyuntura política para impulsar un tema, o la coyuntura política, a veces les digo, ojo, porque ahorita este tema ni siquiera está en el radar de los legisladores y nosotros queremos impulsarlo, ¿no? Mm, Más allá de esa parte que digamos que nos toca a los cabilderos, la parte técnica, en verdad, Edgar, yo sí he visto una gran profesionalización, al menos en lo que al sector empresarial respecta, de poner con argumentos, con estadísticas, de los impactos que una decisión determinada puede tener, sí, para el actor económico, pero también repercusión país, ¿no? ujú. Hasta ahora, en verdad,
Creo que, como tú bien decías, quizás en este caso, por el tema de los recursos, porque tenemos ahí un equipo quizás de técnicos, ¿no? Pero muchos de ellos, ojo, no muchos, todos prácticamente, de manera ad honorem, ¿no? O sea, sin pro bono, lo que hacen es, digamos, poner parte de su tiempo y dedicación para ayudarnos a desmenuzar la información y poner la información que nosotros utilizaremos o podríamos utilizar con los legisladores. Esta parte de este lado ha sido muy profesional. Yo Ok. estoy muchas veces hasta admirado, la verdad, digamos, de la calidad de nuestros técnicos o especialistas en los temas. Pero voy a otro punto. Puede ser en, digamos, en términos de argumentos y propuestas impecables, ¿no? Pero estamos acostumbrados nosotros a un ejercicio de cabildeo que se basa en a quien tienes enfrente, en una, estamos acostumbrados a una toma racional de las decisiones públicas. Y hoy estamos ya en unas circunstancias de país en donde los medios de comunicación, las redes sociales y los actores políticos mismos tienen una parte más emocional. Ujú. Y eso es bien difícil. Y es insisto, uno de los desafíos, ¿no? Y es una realidad, hablando de mitos y realidades, es una realidad de necesidad de los cabilderos. Está bien, aquí están tus argumentos, tu información, está muy bien. Y luego, si tenemos enfrente a algunos legisladores que lo que tienen o cuyo, digamos, herramienta, pues es mucho más emocional, ¿no? ¿Cómo le Ujú. hacemos? ¿Cómo sensibilizamos? Es un reto, la verdad sí ha costado trabajo, pero creo que ahí vamos, ¿no? Sobre todo, insisto, en este proceso de adaptación de las nuevas circunstancias en donde hay una gran, digamos, manejo de emociones y de símbolos del nuevo gobierno, en donde por este lado tenemos argumentos y datos técnicos, pero que hay emociones y símbolos, ¿no? Entonces, ¿cómo conectas? Claro. Complicado, ¿no? Estábamos acostumbrados a otro tipo de, digamos, de racionalidad política en la toma de decisiones y hoy hay poquito de eso, hay más emociones. Pero nada más, digo, otra reflexión adicional, Armando y Edgar, es que yo sí veo el día de hoy al ejercicio de cabildeo como este puente o interlocución de los actores sociales o económicos Ujú. hacia el gobierno, la toma de decisiones legislativas o en el ejecutivo, como una nueva herramienta de contrapeso y de empoderamiento ciudadano. Ok. Así lo veo. Por eso hoy uno de los debates, ¿no?, que hay en la agenda legislativa también es hasta dónde podemos mermar o no podemos permitir que se vayan a socavar o a mermar esta, digamos, construcción de órganos autónomos que se logró en la sociedad, como el INE, etcétera, ¿no? Ujú. Que también son parte de este contrapeso ciudadano a las decisiones de las autoridades, ¿no? Y hoy quizás hay una decisión como para tratar de acotar el funcionamiento de los órganos autónomos, pues bueno, está también el ejercicio del cabildeo, insisto, como un elemento más Ok. de empoderamiento ciudadano con información que se pone en la mesa de manera legal, legítima y que por ende también es transparente, ¿no? Todo lo que se ha puesto en la mesa en reuniones a veces en corto con legisladores o en las comisiones que dictaminan puede hacerse público y se hace público. Es más, a veces hasta conviene que se haga público porque mira, si tú tomas tal decisión, este sería el impacto, ¿no? Ok. Los propios legisladores lo hacen público, lo difunden. Pásame tu documento, claro que sí, se distribuye entre los integrantes de las comisiones, insisto, para poner en la mesa lo más posible información, argumentos que permitan la toma de decisiones informada en lo posible por parte de quienes toman las decisiones, Buenísimo. ¿no? Oye, Fernando, pues mira, el tiempo se nos agotó y ojalá y pudiéramos robarte más tiempo, regresar contigo, porque nos parece que en esta parte de dar la información a la sociedad, a quien nos escucha, con quien conversamos, porque hay muchos temas, por ejemplo, que no son tan, no digo opacos, sino más bien de conocimiento público en esta educación política del ciudadano, como es el funcionamiento, por ejemplo, del Congreso, de qué es lo que pasa, de cómo de repente tenemos políticos que aprovechan un tema y no les interesa nada si va a tener impacto. No es más, ellos saben que esa iniciativa se va a morir, pero la usan para brillar. Hay muchas cosas que me parece que nos gustaría mucho regresar contigo para que nos ayudes a entender ese fenómeno.
porque nosotros estamos convencidos de que una sociedad que está más informada tiene muchas más posibilidades de hacer en su conjunto y ser más eficaz en su acción de cabildeo. Entonces, gracias, muchas gracias, Fernando, por tu charla, por regalarnos tu experiencia y ahora sí que abrirte la puerta y, si es posible, comprometerte para no un más, sino todos los espacios que tu agenda nos permita para empezar a darle más circulación y transparencia quizás a esta experiencia tuya para que pues quien nos escuche entienda y tenga más elementos para, insisto, hacerse cargo de su acción ciudadana. Fernando, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, hombre, gracias a ustedes, Armando, Edgar, y un gusto y encantado las próximas veces que me inviten del tema que me digan. Buenísimo. Encantado. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Oye, somos conexionistas. ¿Cómo conectamos contigo a través de redes sociales? Claro, bueno, mi Twitter, Fer Coronelan, arroba Fer Coronelan, ¿no? Y pues en Instagram, Facebook, Fernando Coronel, Landa. Y pues no, TikTok no tengo, no he llegado a eso todavía. Haces bien, haces bien. Yo te sigo en Instagram con tus intervenciones en los medios. Yo a ustedes también. Magnífico, pues muchas gracias, Fernando. Y nosotros somos Conexionistas MX en Facebook y en Twitter. En YouTube somos Conexionistas México y nos encuentran también en Spotify como Conexionistas. La música que estamos escuchando es de Alejandro Saborit, ahí está su canal en YouTube, y el diseño es de Sofía Reynoso. Ella la encuentran en Facebook y en Twitter. Muchas gracias, nosotros somos Conexionistas.